El champán burbujeaba en la copa de cristal mientras recorría la vista por la sala impecablemente decorada. El ambiente era sofisticado, con paredes de mármol y pesadas cortinas que filtraban la luz dorada de las lámparas. El aroma del perfume amaderado de Rodrigo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor de la cena que los empleados preparaban en la cocina. Era una escena perfecta, una vida perfecta. Al menos eso era lo que todos creían. Pero yo conocía la verdad. Mis dedos se deslizaron lentamente sobre el tallo de la copa, sintiendo el vidrio frío contra mi piel. Durante años había dominado este arte, parecer tranquila mientras mi mente procesaba cada detalle. A Rodrigo siempre le gustó el espectáculo, las apariencias, y yo aprendí a desempeñar el papel de esposa impecable con maestría. Sonreía en las fiestas, lo elogiaba en público, vestía la ropa adecuada. Nunca causaba problemas, nunca cuestionaba. Eso lo hizo subestimarme. Por primera vez en mucho tiempo, no me molestó el silencio en el comedor. Hacía meses que él no cenaba conmigo. Siempre salía antes del atardecer, con excusas baratas sobre reuniones interminables. Retornos a la oficina, cenas de negocios. Al principio, me engañaba a mí misma. Pensaba que era parte de la rutina de un empresario exitoso. Pero entonces aparecieron las señales. El perfume femenino en sus camisas, que definitivamente no era mío. Los mensajes que nunca dejaba en la pantalla del móvil. Los momentos en los que colgaba el teléfono bruscamente al verme. No era difícil juntar las piezas. Tragué el sorbo amargo de la verdad junto con el champán y me levanté de la silla. Caminé hasta el balcón y me apoyé en la baranda de hierro, sintiendo el aire frío de la noche contra mi piel. El reflejo de la ciudad brillaba en las ventanas de los edificios, un paisaje tranquilo e ilusorio. ¿Cuántas mujeres, en ese mismo momento, estarían viviendo lo que yo vivía, fingiendo que el amor aún existía, mientras la traición se expandía por la casa como un veneno invisible? Apreté los labios e inhalé profundamente. No supe decir cuándo exactamente el dolor del descubrimiento se transformó en algo más. ¿Rabia? Tal vez. Pero la rabia era un sentimiento bruto e impulsivo, y yo nunca fui impulsiva. El dolor se refinó con el tiempo, moldeado como una hoja afilada. En lugar del sufrimiento, vino la claridad. No era una víctima, era alguien que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. El sonido de las puertas del garaje abriéndose llenó el silencio de la noche. Rodrigo había llegado. Me giré lentamente y observé mientras salía del coche, ajustando su chaqueta con un gesto automático. Su andar era seguro, la expresión calculada. Creía tener el control absoluto de todo, pero había algo que aún no sabía. Yo ya no era la mujer que él creía conocer. Sonreí para mí misma, saboreando el gusto de mi propia decisión. El juego apenas comenzaba. El sonido de los zapatos de cuero de Rodrigo resonaba sobre el suelo de mármol mientras cruzaba el vestíbulo. Sus llaves tintinearon cuando las dejó sobre la mesa, y poco después escuché el suave roce de su corbata al ser aflojada. Sabía que yo estaba allí, pero ni siquiera se tomó la molestia de mirarme. Eso no me sorprendía. Hacía mucho que actuaba como si mi presencia fuera un detalle irrelevante dentro de aquella casa. Tomé la botella de vino y llené mi copa con calma, observando a través del reflejo del cristal la manera en que él se movía. Había una ligereza en sus hombros, una satisfacción discreta en su rostro. Estaba relajado, feliz. La certeza de que me engañaba sin que yo lo notara le daba placer. Tragué un sorbo del vino y dejé que su sabor denso se expandiera en mi boca. Engaño. Esa era la palabra que definía ahora nuestro matrimonio. Pero mientras él creía que yo estaba ajena a todo, yo ya había visto lo suficiente como para no necesitar más pruebas. 2 semanas antes, seguí mi instinto y, por primera vez, rompí la barrera de confianza que alguna vez existió entre nosotros. Esperé a que saliera a una de sus reuniones y revisé su despacho. Nunca fui de las que hurgan en lo ajeno, pero lo que alguna vez fue suyo también era mío. Era lo mínimo que podía hacer para no ser tratada como una idiota. La carpeta de documentos sobre su escritorio parecía inofensiva, pero al abrirla, encontré la primera pieza del rompecabezas. Contratos con cláusulas inusuales, transferencias de activos, cambios de titularidad. Y lo que más me llamó la atención,
Mi nombre estaba siendo eliminado gradualmente de todas las transacciones. Me estaba sacando de la empresa, silenciosamente, sin que me diera cuenta. Cerré los ojos por un momento, dejando que la adrenalina recorriera mis venas. Esto no era solo traición, era destrucción. Rodrigo no solo quería reemplazarme por otra mujer, quería borrarme. Esa misma noche contraté a un abogado, alguien discreto, alguien que supiera manejar este tipo de situaciones. Un hombre acostumbrado a moverse en los bastidores de matrimonios que se derrumbaban bajo el peso de la ambición y la avaricia. Me aconsejó que tuviera paciencia, que reuniera más pruebas, que no actuara por impulso. Eso hice. Seguí observando. Noté los patrones, los horarios, los pequeños detalles que revelaban la verdad. Anoté nombres, registré mensajes que él dejaba escapar en el teléfono. Y entonces, sin que él se diera cuenta, empecé a contraatacar. En los días siguientes, me aseguré de acercarme más a la empresa, de revisar documentos que antes ignoraba, de estar presente en reuniones que Rodrigo asumía en solitario. Y en medio de este juego de paciencia, obtuve lo que necesitaba. La oportunidad perfecta para incluir pequeños cambios en los papeles que él firmaba sin siquiera leer. Pequeños detalles que, con el tiempo, me darían el control sobre lo que él consideraba intocable. La venganza no era solo una idea, ya estaba en movimiento. En el presente, Rodrigo cruzó la sala y tomó una botella de whisky. Sus dedos hicieron girar el líquido ámbar en el vaso y por fin me miró. Hubo un instante de evaluación en sus ojos, pero enseguida se desvaneció en una sonrisa relajada. No sospechaba nada. Para él, yo seguía siendo la esposa sumisa e ingenua que aceptaba cualquier excusa. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa ensayada, pulida, impecable. No tenía idea de que todo lo que estaba construyendo para destruirme se estaba volviendo en su contra. Y cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Rodrigo siempre creyó que su mayor fortaleza era el control. Se enorgullecía de anticipar los pasos de los demás, de manipular situaciones a su favor. Le gustaba pensar que siempre tenía el mando, que nadie podría sorprenderlo. Pero lo que nunca entendió es que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la sutileza, en el silencio, en la paciencia. En los días que siguieron a mi descubrimiento, me convertí en la sombra de sus propios planes. Observé, aprendí, me adapté. Cada palabra que decía, cada documento que firmaba sin leer, cada reunión en la que su atención estaba puesta solo en sus propios intereses, todo se convirtió en una pieza del tablero que yo estaba montando. El primer movimiento fue simple. Aquel día, me senté a su lado en el despacho de casa, sosteniendo un montón de papeles con una sonrisa discreta. Rodrigo ni siquiera levantó la vista del portátil. Simplemente extendió la mano, esperando que le entregara lo que fuera. Tuve que contener las ganas de reír. Confiaba demasiado en su propia arrogancia para darse cuenta de que, entre la pila de documentos comunes, estaban los contratos que lo cambiarían todo. El fondo de inversión que antes le pertenecía exclusivamente ahora, me incluía como beneficiaria directa. Las acciones que me habían sido arrebatadas volvían a figurar a mi nombre. Cada firma suya, hecha con prisa y sin leer, era un lazo que se apretaba lentamente alrededor de su propio cuello. Cuando me devolvió los papeles, cerré la carpeta con calma, sintiendo el peso real de aquel momento. No era solo un contrato, era un paso hacia mi libertad. Cayó la noche y, como siempre, Rodrigo salió. Otra reunión, otra cena de negocios, otra excusa. La rutina que antes me consumía ahora era mi mayor ventaja. Sabía exactamente cuándo. No estaría en casa. Sabía cuándo podía actuar sin ser interrumpida. Tomé mi móvil y marqué el número del abogado que ahora trabajaba exclusivamente para mí. ¿Firmó?, preguntó la voz al otro lado, sin rodeos. «Firmó», respondí, observando mi propio reflejo en el espejo del salón. Mis ojos eran distintos, más atentos, más vivos. «Perfecto, seguiremos avanzando. Pero recuerda, no podemos apresurarnos, no debes sospechar». «Lo sé», murmuré, guardando el teléfono. Rodrigo era astuto. Pero su astucia tenía un punto ciego. Nunca creería que yo pudiera vencerlo en su propio juego. El reloj marcaba casi la medianoche cuando escuché el sonido del garaje. Caminé hasta el sofá, tomé un libro cualquiera y me recosté, fingiendo desinterés. El sonido de la puerta al abrirse,
los pasos resonando en el suelo de mármol. Rodrigo entró, cansado, el nudo de la corbata flojo, y me lanzó una mirada breve antes de desaparecer escaleras arriba. Aquella sería otra noche común, para él. Pero para mí era el comienzo de algo mucho más grande. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. La cena de Navidad estaba impecable. El aroma de especias se mezclaba con el perfume amaderado de los invitados. Las luces parpadeaban delicadamente en las paredes, reflejándose en los cubiertos de plata y en las copas de cristal. El árbol, decorado en tonos dorados y rojos, se alzaba majestuosamente en un rincón del salón, iluminando la mesa repleta de platos sofisticados. Todos sonreían, brindaban y compartían historias sobre el año que había pasado. Era una noche perfecta. Y sabía que Rodrigo planeaba hacerla inolvidable. Manteniendo mi rostro sereno, observé los detalles a mi alrededor. Mi suegra, sentada en la cabecera de la mesa, exhibía su clásica sonrisa de falsa gentileza, la que solo aparecía en eventos sociales. Mis cuñados estaban envueltos en conversaciones banales, oscilando entre bromas y trivialidades. Todo parecía armonioso, una celebración familiar ideal. Pero bajo esa superficie pulida, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Rodrigo se levantó. Su mirada recorrió a los invitados y una sonrisa de pura satisfacción curvó sus labios. Le gustaban las audiencias. Siempre le habían gustado. «Mi amor», dijo, volviéndose hacia mí con una dulzura que no coincidía con la frialdad del hombre que conocía. «Tengo un regalo especial para ti esta noche». Las miradas curiosas se posaron sobre nosotros. Chasqueó los dedos y uno de los empleados trajo una enorme caja dorada, envuelta con cintas de satén rojo. El aire alrededor de la mesa se electrizó. Todos esperaban mi reacción. Toqué el lazo con delicadeza, sintiendo mi corazón latir con un ritmo firme y calculado. Rodrigo se deleitaba con cada segundo, la expectativa brillando en sus ojos. Quería ver sorpresa, confusión, quizás incluso súplica, pero ya no me conocía. Tiré de la cinta y levanté la tapa. El silencio en la sala fue inmediato. Dentro de la caja descansaban los documentos de divorcio. Y, a su lado, un billete de avión de solo ida a otro país. El peso de aquella humillación planeada cayó sobre la sala como un golpe brutal. Mi suegra llevó la mano a la boca, horrorizada. Mis cuñados intercambiaron miradas incómodas. Algunos invitados desviaron la mirada, incapaces de enfrentar la escena. Rodrigo permaneció de pie, los brazos cruzados, observándome como un rey que acababa de dictar una sentencia irrevocable. «Quería hacer de esta Navidad una noche inolvidable para ti, mi amor», dijo, su voz cargada de ironía. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de miedo o humillación, sino de algo mucho más poderoso. Giré la cabeza lentamente y lo miré. No lo sabía. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mis dedos se deslizaron dentro del bolsillo de mi vestido y envolvieron mi móvil. Con un simple toque en la pantalla, el juego cambió. El televisor del salón se encendió. Y la verdadera sorpresa comenzó. El silencio en la sala era casi palpable. El resplandor de las luces navideñas se reflejaba en los ojos asombrados de los invitados, mientras el televisor, antes solo un fondo para la noche festiva, ahora dominaba toda la atención. Rodrigo frunció el ceño, confundido, cuando la pantalla cobró vida. Entonces, el video comenzó. La imagen temblorosa reveló una habitación de hotel lujosa, iluminada solo por la tenue luz de las lámparas laterales. En el centro de la escena, mi marido, tan seguro de sí mismo, descansaba en el sofá con un vaso de whisky en la mano. La mujer a su lado, joven, exuberante, la piel reluciente bajo la luz artificial, reía suavemente, acurrucada contra él. Rodrigo deslizaba los dedos por su cabello, murmurando palabras que pronto llenaron la sala. «Ella es tan ingenua, ni sospecha, aceptará cualquier cosa que le diga». Las palabras resonaron como un trueno en el ambiente antes acogedor. Mi suegra abrió los ojos desmesuradamente. Uno de mis cuñados tosió, atragantándose con su propia sorpresa. Mi cuñada dejó caer el tenedor en el plato con un sonido metálico. Rodrigo dio un paso al frente, los ojos fijos en la pantalla, la mandíbula tensa. El video continuó. «Después de Navidad termino con esto. Ya he hecho preparar el billete. Quiero que se largue del país sin derecho a un solo centavo». La amante rió,
deslizando los dedos por su pecho. Eres cruel. Soy inteligente. Ella nunca significó nada más que una pieza conveniente en el juego. La respiración a mi alrededor se volvió tensa, pesada. Rodrigo se giró hacia mí, el rostro ahora enrojecido de ira y desconcierto. ¿Qué demonios es esto? Hice una pausa, permitiendo que el momento se alargara. Cada mirada en esa sala estaba fija en mí. Cada segundo de silencio amplificaba el impacto. Crucé las piernas lentamente, tomé mi copa de vino y di un sorbo, sintiendo el líquido suave deslizarse por mi garganta antes de finalmente responder. Esto, cariño, es tu verdadero rostro. Avanzó hacia la televisión e intentó apagarla, pero el control remoto estaba en mis manos. Subí el volumen. El video mostró más. Mostró transferencias bancarias a la amante. Mostró el recibo de la reserva del hotel. Mostró capturas de mensajes que él creía haber borrado. Rodrigo retrocedió, sus ojos desesperados saltando de un lado a otro, buscando apoyo, buscando una salida. Pero ya no había salida. Mi suegra, quien siempre lo había defendido ciegamente, se apartó de él, llevándose la mano al pecho como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. Mi cuñado, antes su cómplice silencioso, negó con la cabeza en desaprobación, y entonces, con calma, deslicé un sobre por el centro de la mesa. Rodrigo lo miró, pero no se movió. «Puedes abrirlo o puedo leerlo en voz alta para todos», dije, girando la copa entre mis dedos. Dudó, luego tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, y de inmediato su expresión cambió. Pánico, desesperación, terror absoluto. «No», murmuró, hojeando las páginas como si algo pudiera cambiar, como si hubiera un error, pero no lo había. «Felicidades, Rodrigo». Mi voz sonó como seda afilada. «Acabas de firmar tu propia ruina». La sala quedó completamente en silencio, todos esperando la explicación. Respiré hondo y sonreí, saboreando el momento antes de soltar la última pieza del rompecabezas. «Estos son los documentos de tu empresa, ahora míos». Rodrigo sujetaba los papeles como si le quemaran en las manos. Su mirada recorría cada línea, cada firma, buscando desesperadamente una brecha, un error, algo que pudiera revertir lo que acababa de descubrir. Pero no había error. La realidad lo golpeó con fuerza. Parpadeó varias veces, la respiración irregular, los labios entreabiertos, pero no salió sonido alguno. Por primera vez, Rodrigo no tenía palabras. «Esto no puede ser real», murmuró, la voz quebrándose. La forma en que sus dedos apretaban los documentos dejaba claro el miedo que comenzaba a invadirlo. «¿Crees que no, cariño?» Apoyé los codos sobre la mesa, sosteniendo mi barbilla entre las manos. «Firmaste todo, Rodrigo. Cada contrato, cada transferencia, cada autorización que me diste sin siquiera leer». Las miradas alrededor de la mesa se fijaron en él. Su madre estaba inmóvil, pálida. Su hermano, que antes parecía dispuesto a minimizar la situación, ahora se hundía en la silla, sin saber dónde meterse. Rodrigo levantó los ojos hacia mí, y por primera vez vi algo que nunca imaginé ver en él. Miedo. Saboreé ese instante. «¿Crees que pasé años a tu lado sin aprender nada?», continué, deslizando un dedo por el tallo de mi copa de vino. «¿Crees que no veía tus juegos? ¿Tu manipulación? Mientras te creías intocable, aprendí a jugar mejor». Abrió la boca para decir algo, pero cerré la carpeta sobre la mesa con un movimiento firme. «Intentaste borrarme, Rodrigo. Intentaste reemplazarme como si fuera desechable. Pero mira cómo». Cambió el tablero. Mi voz salió firme, cada palabra cargada de algo que no era ira, ni siquiera venganza. Era algo más profundo. Justicia. Rodrigo sacudió la cabeza, dejando escapar una risa seca. «Tú no puedes hacerme esto». Levanté una ceja. «No solo puedo, ya lo hice». Apretó los papeles entre los dedos y miró a su alrededor como si buscara apoyo, como si esperara que alguien se levantara y dijera que esto era un error, un absurdo. Pero nadie se movió. Mi suegra bajó la cabeza, avergonzada. Mis cuñados no se atrevieron a abrir la boca. Estaba solo, él, que siempre se jactó de tener
El mundo a sus pies, que creía que nada podría derribarlo, ahora no era más que un hombre desesperado. Esto es ilegal. Voy a pelear contra esto. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz suave. Buena suerte, Rodrigo. Sabes que cada documento está firmado por ti. Cada transferencia está debidamente autenticada. Me entregaste todo con tus propias manos, creyendo que yo era ciega. Se frotó el rostro con las manos, exhalando un suspiro tembloroso. El peso de su fracaso se derrumbaba sobre él como una avalancha. Me puse de pie, tomando el billete de avión que él me había regalado más temprano. Ahora, sobre tu regalo, levanté el pasaje y observé el nombre impreso. ¿Un boleto de solo ida? Qué considerado de tu parte. Con calma, deslicé el papel frente a él. Creo que quien lo necesitará ahora eres tú. La boca de Rodrigo se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie estaba de su lado. Aquellos que antes lo aplaudían, ahora lo observaban con desprecio, quizás incluso con lástima. Pero yo no sentía lástima. Simplemente me giré y caminé fuera de la sala, dejando atrás a un hombre que alguna vez creyó que podría destruirme. La puerta se cerró tras de mí, y por primera vez en años sentí el peso de la libertad abrazarme. Pero esta historia aún no había terminado. La puerta se cerró a mis espaldas, ahogando los murmullos de la sala. El aire frío de la noche rozó mi piel, trayendo una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Caminé por el jardín iluminado por pequeñas luces doradas, escuchando a lo lejos el murmullo de los invitados que aún intentaban asimilar todo lo que había sucedido. El peso del pasado, que durante años oprimió mis hombros, ahora se desvanecía como polvo en el viento. Esa noche dejé atrás más que un matrimonio. Dejé atrás una versión de mí que se conformaba con migajas, que tragaba su orgullo y aceptaba ser ignorada. Rodrigo intentó borrarme, pero al final fui yo quien tachó su nombre de mi historia. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo intentó revertir lo sucedido, por supuesto. Me buscó. Trató de negociar, amenazar, incluso suplicar. Pero yo ya no era la mujer que cedía a su juego. Los documentos estaban firmados, cada transacción legalizada. No tenía a dónde correr. La empresa colapsó. Sin mí, sin el control financiero que él creía poseer, las deudas que había ocultado comenzaron a salir a la luz. Los inversionistas se retiraron, los contratos se deshicieron. Lo perdió todo antes de darse cuenta de que ya estaba derrotado. La amante desapareció. En cuanto se percató de que él ya no tenía poder, se fue sin mirar atrás. Personas como ella viven de oportunidades, y Rodrigo dejó de ser una. Mi suegra se encerró en casa, incapaz de enfrentar la humillación pública de su propio hijo. Mis cuñados, que siempre se beneficiaron del apellido de la familia, rápidamente se distanciaron, cortando lazos para no hundirse con él. Y Rodrigo, el hombre que alguna vez caminó con seguridad, ahora estaba solo. Perdió la empresa, perdió su estatus, perdió incluso la casa que tanto se enorgullecía de ostentar. Supe que intentó recurrir a viejos contactos, pero nadie quiso ayudarlo. El mundo de los negocios es cruel con los débiles, y sin nada que ofrecer, no era más que un nombre manchado. ¿Y yo? Yo seguí adelante. Dejé aquella ciudad y me reconstruí en otro lugar. Tomé mi parte de los bienes e invertí en algo propio, algo que no llevara el peso del apellido Vasconcellos. Abrí mi propia empresa, algo que jamás habría logrado si aún estuviera al lado de Rodrigo. Por primera vez, era dueña de algo verdaderamente mío, y fue ahí, sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, observando la ciudad brillar en la noche, cuando finalmente comprendí. La libertad nunca fue solo escapar de un matrimonio fracasado. La libertad fue encontrarme de nuevo. Fue darme cuenta de que nunca necesité de él para ser fuerte. Rodrigo intentó reducirme a nada, pero al final, fui yo quien lo convirtió en nadie.